El sistema locomotor. El sistema locomotor presenta una parte pasiva conformada por los huesos y una parte activa correspondiente a los músculos. Ambas trabajan en conjunto para llevar a cabo la locomoción o movimiento del ser humano. El sistema óseo da forma y soporte al organismo, además de proteger algunos órganos fundamentales como el encéfalo, la médula espinal, el corazón y los pulmones. Aparte de estas dos importantes funciones de protección y locomoción, los huesos fabrican glóbulos rojos y algunas variedades de glóbulos blancos. Además, constituyen una importante reserva de calcio y fósforo, dos elementos necesarios para que las células cumplan sus actividades en forma eficaz. La estructura de los huesos. Los huesos son órganos de consistencia dura, formados básicamente por carbonato de calcio. Además de dar forma y sostén al cuerpo, permiten la posición erguida o vertical al estar de pie, al caminar y al sentarse, y proporcionan a los músculos los puntos de inserción para que se efectúen los movimientos. Sirven como centros hematopoyéticos, es decir, para fabricar células sanguíneas en su médula roja, mediante la formación de cavidades o cajas. Protegen diversos órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones y el estómago. Almacenan diversas sales de calcio necesarias para algunas funciones metabólicas y, conjunto con los músculos, permiten el desplazamiento general. Los huesos poseen diferentes formas y tamaños, sin embargo, su estructura es semejante. Están constituidos por una matriz. Se encuentran los canales de Havers, donde se disponen las células óseas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. El hueso es un tejido que combina células vivas, como los osteocitos, con materiales inertes, como las sales de calcio. De esta unión surge la fuerza, pero también la ligereza y la resistencia de los huesos. Los osteoblastos se conocen como células formadoras de hueso y secretan una matriz endurecida de hueso donde quedan atrapados. Los osteoblastos son las células iniciales, o sea, las que van a formar osteocitos para que puedan formar huesos. Ahora bien, los osteocitos. Cuando los osteoblastos maduran, dejan de producir hueso y se convierten en osteocitos, que se encargan del mantenimiento de la matriz ósea. Secretan sustancias que remodelan continuamente el hueso. Están conectados entre sí por prolongaciones citoplasmáticas a través de los canales óseos. Ahora, los osteoclastos son las células responsables de la disolución del hueso para su remodelación. Quiere decir que se consumen al hueso viejo, o sea, resorción del hueso, de acuerdo con las exigencias del cuerpo. Por ejemplo, un jugador de tenis posee mayor masa ósea en el brazo que sostiene la raqueta debido al esfuerzo que debe hacer con él. Los osteoclastos se ubican sobre el hueso, secretan enzimas y ácidos que disuelven la matriz dura del hueso y penetran en él formando canales, los cuales se llenan con osteoblastos, que comienzan a formar nuevo hueso. Estos dos tipos de células son importantes en la reparación de los huesos fracturados. El tamaño de los huesos. Los huesos que constituyen el sistema óseo poseen formas y tamaños diferentes, por lo que se clasifican así. Huesos largos, en los que predomina la longitud sobre el ancho, como la tibia, el fémur, el húmero, el cúbito y el radio. Esto quiere decir que son huesos con un largo determinado, ¿sí? No es tanto que sean anchos o su grosor, sino que son largos. Ahora, los huesos cortos, en los que las tres dimensiones son aproximadamente iguales, como los de las vértebras y los del pie. Las vértebras son las partes de la columna vertebral. Planos de poco grosor y de superficie más o menos extensa, como los huesos de la cabeza, el frontal, los parietales y los omóplatos. Irregulares, que crecen en varias direcciones y no tienen forma definida, como el hueso esfenoides. El esfenoides es un hueso del cráneo, chicos. Los tejidos que forman el esqueleto humano.
El esqueleto humano está constituido por 3 tipos de tejido: hueso o tejido óseo, cartílago y ligamento. El tejido óseo está formado por una clase de tejido conectivo que presenta 2 partes principales: una orgánica formada por fibras colágenas y células óseas, y otra inorgánica constituida principalmente por sales de calcio y fósforo. Esta última es dura, está incluida en las células y le da rigidez al hueso. En el hueso existen 2 capas, una externa y una interna. La primera, o tejido óseo compacto, forma la parte central o diáfisis de los huesos y su superficie, conocida como periósteo. Este tejido es denso, fuerte y tiene los puntos de unión que sirven para articular al hueso con el músculo. La segunda capa está constituida por tejido esponjoso, el cual es liviano, poroso y rico en vasos sanguíneos. En su interior se encuentra la médula ósea roja, donde se originan los glóbulos rojos y algunas células del sistema inmunológico. En el canal medular de los huesos largos está la médula ósea amarilla, encargada de almacenar grasa. Las células óseas están organizadas en unos canales concéntricos llamados canales de Havers. A través de los capilares sanguíneos que pasan por estos canales se realiza el intercambio gaseoso y de sustancias nutritivas y de desecho. El tejido cartilaginoso. El cartílago es un tejido conectivo suave y elástico, pero lo suficientemente fuerte como para soportar peso. Es pobre en irrigación sanguínea. Forma el esqueleto de sostén del bebé en las fases embrionarias y durante el crecimiento por hueso. Este proceso se presenta hasta la edad de 25 años. En los adultos, el cartílago se encuentra en algunas partes del cuerpo donde se requiere flexibilidad, en las uniones de rodillas, tobillos y codos, para proporcionar una superficie donde los huesos se puedan mover con la menor fricción posible. También tenemos cartílago en el pabellón de las orejas, en la nariz y entre los huesos de la columna vertebral.